cuáles son los grandes retos que enfrenta la agricultura mundial, qué es lo que la agricultura mundial tiene que ser para resolver los problemas del mundo y después, bueno, cuáles son las tendencias, ¿no? Qué está pasando? ¿Para dónde camina la agricultura actualmente? ¿Qué se está dando en la agricultura? ¿Qué se hace? ¿Cómo se está haciendo? Y en función de eso, eso es muy importante porque cuando vayamos a tomar una decisión, bueno, podemos saber qué es lo que se está necesitando en el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que el mundo está esperando de la agricultura? ¿Qué es lo que el mundo está esperando de la producción agrícola? Y cómo, y cómo lo está esperando, ¿verdad? Siempre les platico la historia de un señor que se llama Bill Gates, que es el jefe de Microsoft, que en 1972 estudiaba en Harvard y que él vio al futuro, vio venir un escenario en el que todos íbamos a tener una computadora virtual, perdón, una computadora personal en la que podríamos estar tomando clases, o en las que podríamos estar dando clases, o en la que podríamos estar haciendo nuestros trabajos, ¿no? Por lo tanto, se salió de la escuela y junto con otro compañero pusieron su empresa para producir programas para computadora, ¿no? Microsoft que viene de microcomputadoras y software. Software que es, pues, son programas y microcomputadoras, pues ya lo sabemos, ¿no? Ellos latinaron, vieron al futuro, vieron para dónde iba caminando el mundo y entonces se montaron en esa tendencia que traía el mundo y bueno, lograron ser los hombres más ricos del mundo. Pero es muy importante ver qué va a venir. Por ejemplo, si nosotros ahorita nos ponemos a pensar en un sistema de fabricación de plásticos biodegradables, bueno, eso también viene. El futuro es para eso. El futuro, la tendencia de protección al medio ambiente nos va a exigir que cada día los materiales que usemos estén dentro de esta cuestión de que sean reciclables, ¿no? Dentro de la cuestión de la economía circular, que no es otra cosa más que las cosas se puedan reusar. Y si los plásticos son biodegradables, aunque no se reusen, pero si los echamos no sé, si los incorporamos a la tierra o alguna composta y se pueden descomponer rápidamente en moléculas o en elementos básicos que puedan servir para la nutrición o que se incorporen automáticamente al suelo, eso podría ser algo que podría tener mucho futuro también, ¿verdad? ¿O qué más podemos ver en el futuro? Bueno, podemos ver que si encontramos una variedad que pueda ser resistente a la sequía, que pueda ser resistente a los cambios de clima, que pueda ser, no sé, que pueda sobrevivir con poquita agua o que aguante los vientos o que aguante las lluvias muy fuertes o esas cosas, pues también estamos atinando. ¿Por qué? Pues porque el mundo viene fuerte en esta cuestión del cambio climático. En algunas partes va a llover poco, en otras partes puede llover mucho, en otras partes va a cambiar la temperatura, en lugar de que haga frío va a ser calor, o en lugar de que haga calor va a ser frío. Algunas cosas como esas están ocurriendo. Pero veamos qué es lo que pasa en el mundo. La agricultura enfrenta tres grandes desafíos, o toda la problemática en relación con la agricultura la podríamos sintetizar en tres. La podemos sintetizar en tres de acuerdo a los estudios que han hecho el Banco Mundial, la FAO y pues, los que se dedican a estudiar esta cosa, ¿no? Si ustedes googlean el tema retos de la agricultura mundial, desafíos de la agricultura mundial, tal vez les aparezca un listado de 4, 5, 6 o 7, pero si hacemos un esfuerzo por resumirlos o por eh, sistematizarlos, podemos meterlos bien en alguno de estos tres que vamos a platicar aquí. Bien, el primer gran desafío que enfrenta la agricultura mundial, ¿verdad?, es el asunto de abastecimiento. Es la producción de alimentos suficientes para alimentar a una población creciente, ¿verdad? Para alimentar a una población que está creciendo y que va a seguir creciendo. Se estima que para el año 2025 tendremos algo así como 8,000 millones de habitantes. Yo creo que van a ser más, porque ahorita ya vamos en 7,700. Y si sigue siendo como está actualmente, bueno, lo más seguro es que rebasemos los 8,000 en 4 años, ¿verdad? Pero vamos a pensar que estemos en 8 y que para 2050 sean 10,000. Eso quiere decir que está creciendo la población. Eso quiere decir que la población está creciendo, ¿verdad? Al margen de los detalles en donde se distribuye esta población, que es en los países más pobres, ¿verdad? Bueno, y toda esa población que está creciendo hace que tengamos demanda por alimentos en un mundo actual donde ya tenemos de por sí problemas de alimentación.
tenemos ya problemas de gente que no está comiendo lo suficiente, gente que está alimentándose por debajo de los lineamientos o de las indicaciones que da la Organización Mundial de la Salud. Y así podemos llenarnos de estadísticas que ustedes las podrán ver con calma en esta presentación que les voy a dejar por ahí, ¿verdad? Pero hay muchos millones de personas. En los últimos 10 años ha crecido la cantidad de personas con hambre, curiosamente, revirtiendo una tendencia que venía ya disminuyendo poco a poco en los últimos 30 años. Había menos personas con hambre. Hoy, a partir de los últimos 2, 3 años, subió a más de 800 millones de nuevo las personas con hambre. Y en las condiciones o en la época o en esta situación de pandemia que estamos viviendo, se estima que esto se va a agravar más. Al menos en México se estima que se van a sumar 10 millones más de personas a la condición de pobreza, y eso automáticamente nos lleva a un escenario en el que no podemos o no se pueden alimentar en forma correcta a las personas que están en esta situación. Cada día, en el mundo mueren 24,000 personas por alguna causa atribuida a la falta de alimentación suficiente. Si no queremos llamarle por hambre, bueno, pues algún problema de nutrición, algún problema de su alimentación o algo relacionado con no ingerir la suficiente cantidad de calorías, proteínas y minerales que una persona necesita para poder vivir. Pero esto, vean ustedes, ha disminuido. Hace 10 años, pues eran 35,000, y hace 20 años eran 41,000. Ahora, lo más triste de esta situación, de las 24,000 personas que mueren cada día por causas atribuibles a la falta de alimento suficiente, es que el 75% son niños. Oh, eso es muy dramático. Menores de 5 años. Bueno, este dato es para reforzar la necesidad que hay en el mundo de contar con alimentos suficientes y que estén cerca de las personas y que las personas tengan acceso a ellos, que haya alimentos y que estén disponibles para que las personas los puedan consumir. Aquí tenemos algunos de los países que más problemas tienen en números absolutos y en porcentajes de alimentación. Vemos que por el lado de los números absolutos, el país que más personas tenía hace 2 años con hambre era India, con 194,6 millones de personas con algún grado de escasez de alimentos. China tenía 134 millones, Pakistán 41 millones, Etiopía 31,6 millones y Haití 5,7. ¿Por qué Haití? Bueno, Haití tiene aparentemente se ven poquitos aquí, pero en relación a su población son bastantes, son más de la mitad. Miren, de este lado tenemos los países que en números relativos tienen el mayor porcentaje de población con problemas de falta de alimentación. Haití con el 53,4%, Zambia con 47,8%, República Centroafricana con 48%, Corea del Norte con 41,6%, Namibia con 42,3%. Vean ustedes cómo la mayor cantidad de los países que en porcentaje tienen problemas de hambre están en África, y en números absolutos están en Asia. Entonces, en Asia y África es donde tenemos la mayor cantidad de personas con falta de alimentación. Bueno, miren, estas son las gráficas que nos muestran el crecimiento de la población. Y crecimiento de población significa que se requieren más alimentos. Casi en todos los escenarios, países pobres, países desarrollados, países en vías de desarrollo, el mundo entero, tienen una pendiente positiva en esta gráfica, lo que significa que están necesitando alimentos. En cambio, las tierras agrícolas ya no están creciendo al mismo ritmo que crece la población. Miren, este es el crecimiento de la incorporación de nuevas tierras agrícolas a la agricultura. En este caso estaban disminuyendo, miren. En este caso hasta cada vez son menos las tierras agrícolas que se incorporan. En nosotros hay un crecimiento muy suave, muy tranquilo, muy leve. Bueno, sin embargo, la población está creciendo más rápido que la incorporación de tierras agrícolas. Esto quiere decir, bueno, nos lleva a que tenemos que buscar soluciones de cómo producir más alimentos en menos tierras cada vez, ¿verdad? Para alimentar una población creciente. Miren, aquí tenemos más datos, ¿verdad? En los últimos años se ha incrementado este problema, y la situación está empeorando en América del Sur y en la mayoría de las regiones de África, mientras que la tendencia decreciente que se había observado en Asia se está haciendo más lenta cada vez. Esto indica un informe de la ONU de donde saqué estos datos, ¿no? Aquí hay algunos números para alarmarnos un poco, ¿verdad? Personas que sufren hambre en el mundo en 2017 eran 821 millones, una de cada 9 personas tenía un dilema o un problema relacionado con esto. En Asia había 515 millones, en África 256, en el Caribe y América Latina solamente 39. Si vemos nosotros, en América Latina y el Caribe tenemos mucho menos que en estos países, miren. Y aún así el problema es grave en México y en América Latina, es grave. Otros datos muy fuertes aquí tenemos, ¿no?
150 niños que tenían problemas con el crecimiento, 50 millones de niños que tenían problemas de peso en relación a su estatura, niños menores de 5 años con sobrepeso, que también es un problema de nutrición, tenemos 38.3, y porcentaje de mujeres reproductivas afectadas por anemia, y la anemia es falta de alimentación, 32.8. Entonces vemos que pues la situación está grave, ¿no? Ya por no seguirle aquí con esos datos críticos. Bueno, aquí el problema es que algunos sociólogos, algunas personas que tienen alguna orientación política o les gusta andar en la grilla, dicen que el problema es de distribución, que en el mundo hay suficientes problemas, hay suficientes alimentos. Y bueno, eso no lo vamos a discutir aquí. El hecho es que tenemos una situación, faltan alimentos, ¿y cómo se los vamos a dar? Bueno, pues tenemos que producir más. Tenemos que producir más, tenemos que reducir las mermas, eso es muy importante tenerlo en cuenta. También se estima que en el mundo actual se pierden alrededor del 30% de alimentos por problemas de manejo, de desperdicios, ¿verdad? Se desperdician por problemas de alimento, por problemas de congelación, por problemas de empaque, por problemas de transporte, por problemas de manejo en general. Hay mucho desperdicio de alimentos, entonces esa es otra tarea que también tiene que ver con esto de tener alimentos suficientes. Cómo hacer tecnologías de logística, de manejo, para que no se desperdicien alimentos, cómo producir más alimentos para que todo el mundo tenga suficientes, y cómo hacer que a todos les lleguen los alimentos. Pues es otra tarea pendiente, y que tiene que ver con este siguiente reto, que es el desafío de la pobreza, reducir la pobreza. El segundo desafío de la agricultura es reducir la pobreza. Y ustedes dirán, ¿y por qué se le enjaretamos a la agricultura? Bueno, pues porque el 72% de los pobres viven en el medio rural, así de simple. Si el 72% de los 70% de los pobres viven en el medio rural y estos tienen alguna relación con la agricultura, entonces en la agricultura podemos buscar alguna solución, o la agricultura tiene que hacer algo para poder acabar con estos pobres. Tenemos que hacerles llegar alguna técnica de producción, alguna tecnología de producción, algún método de producción que les permita a estos señores tener producción rentable, que les genere recursos y que tengan dinero para comprar comida, para comprar víveres, para comprar su ropa, para ir al médico, para ir a la escuela, para comprar libros, para comprar diversión, para todo, ¿verdad? En una palabra, acabar con la pobreza y que esos pobres vivan plenamente. Y aquí pongo algunos datos de la cantidad de pobres, ¿verdad? Pero también hay muchos pobres en el mundo dependiendo del criterio de la unidad media que tengamos. Bueno, se hablaba que, por ejemplo, en 2012, casi 900 millones de personas vivían con menos de $2 al día, ¿verdad? 1.900 millones, 1.950 millones en 1990 y 1.990 millones en 1989. Ustedes, de cualquier manera, cómo ha disminuido la cantidad de personas con este nivel de pobreza, ¿no? 2.200 millones de personas sobreviven con menos de $3.10 en 2011, ¿verdad? Que es la línea de la pobreza promedio en los países en desarrollo. O sea, los países ricos, Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, han establecido que la línea de la pobreza es una persona que viva con menos de $3.10. En 2012, un poco más del 77.8% de las personas en situación de pobreza extrema vivían en Asia Meridional. Nuevamente, volvemos a lo mismo que decíamos, ¿no? En Asia y en África está la mayor cantidad de personas con hambre y la mayor cantidad de personas con problemas de ingresos, es decir, más pobres. Dirán ustedes, caray, pues cómo estarán ellos si nosotros ya de por sí tenemos muchos problemas muy serios, ¿verdad? Pero así es la vida. Aquí solamente hay 44 millones, y si ven ustedes, estas cifras son muy parecidas en porcentajes o en cantidades absolutas a las personas que tenían problemas de alimentación. ¿Por qué? Pues porque están muy relacionadas. Está muy relacionada la pobreza con la falta de alimentación. Por esa razón, si queremos acabar con el hambre, pues hay que acabar primero con la pobreza, ¿verdad? Estas grafiquitas nos muestran cómo en México se fue abatiendo la pobreza en este periodo 2010 a 2015, aunque sea poquito, pero ahí vamos poco a poco, ¿verdad? Si echamos una mirada atrás en el tiempo, siempre las condiciones van a ser peores. Bueno, uno de los objetivos, o los objetivos que están establecidos en este documento, en este acuerdo que se hizo, Objetivos del Desarrollo Sostenible para 2030, ¿verdad? Que tiene como objetivo poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático. Observamos que el primero de esos 17 objetivos que se establecieron en la ONU es acabar con la pobreza. Y el segundo es el hambre. Miren, los primeros dos objetivos los hemos enmarcado nosotros aquí como objetivos de la agricultura. Pero aquí podemos meter otros que tienen que ver con eso, ¿no? Algunos otros los podemos meter en esas dos cajas que ya hemos discutido, y en una tercera cajita que vamos a llamarle
hacer agricultura amigable con el medio ambiente, que tiene que ver con el cambio climático. Estos 17 objetivos del milenio los podemos meter ya sea en la pobreza, ya sea en tener alimentos suficientes o ya sea en cuidar el medio ambiente. Aquí expongo un poco el asunto de cómo lo plantean ahí el tema de acabar con la pobreza pues en el documento de los objetivos del desarrollo sostenible. Y el tercer gran desafío que enfrenta la agricultura pues es cumplir el 1, es decir, acabar con el hambre; 2, acabar con la pobreza, pero con respeto al medio ambiente, protegiendo el medio ambiente. ¿Por qué otra vez a la agricultura le enjaretamos esto? Bueno, pues porque en la agricultura se gestionan muchos recursos naturales. Toda la producción agrícola y toda la producción primaria, minería, forestales, pesca y agricultura, tiene que ver con el uso de recursos naturales. Nosotros gastamos el 70 o 75, a veces hasta el 90% del agua que se consume anualmente en el mundo. Nosotros gestionamos todas las tierras, nosotros gestionamos todos los bosques, nosotros gestionamos una gran cantidad de ecosistemas animales y vegetales o mixtos que hay en el mundo. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta esta cuestión. Es importante que las nuevas prácticas agrícolas, pecuarias y forestales vayan orientadas a hacer un manejo sustentable de los recursos naturales, que las prácticas que hagamos no le ocasionen daños irreversibles al planeta, que no contribuyamos a la desaparición de especies animales y vegetales, que no sigamos contaminando aguas, tierras, suelos y aires, que detengamos ese proceso acelerado en el que se nos estamos acabando el planeta, ¿verdad? Se ha estudiado que la agricultura genera un porcentaje muy alto de gases de efecto invernadero. Se ha estudiado que la ganadería genera una gran cantidad de gases de efecto invernadero. En particular, el ganado bovino produce cantidades industriales de metano, que es un gas de efecto invernadero que tiene el potencial de calentamiento muy superior a lo que es el CO2. Hay estudios que reflejan que una vaca, un buey adulto, produce alrededor de 300 litros de metano al día. ¿Se imaginan el desperdicio tan grande que estamos haciendo de energía ahí? Si pudiéramos colectar esos 300 litros de metano, tendríamos una industria maravillosa de almacenamiento de energía para hacer uso de todos los demás sectores donde se demanda la energía. Bueno, ¿y por qué bueno, finalmente, repito, a la agricultura le enjaretamos esto porque la tendencia en el mundo actual es que cuando vamos a comerciar algo con Europa o con Canadá o con países como Nueva Zelanda o Australia o posiblemente Francia o Inglaterra, nos van a exigir en algunos casos que la producción lleve una certificación medioambiental. Lleve una certificación medioambiental que garantice que la producción fue sin dañar el medio ambiente. Incluso un poco más allá, a veces hasta te van a pedir una certificación de agricultura socialmente responsable, que además del medio ambiente implique o que haya sido beneficiando a algún grupo étnico que tiene alguna necesidad, algún grupo marginado o algún grupo social que tiene necesidades especiales. Bien, a eso se refiere entonces, son los tres grandes retos. Decíamos, número 1, acabar con el hambre; número 2, acabar con la pobreza; número 3, cuidar el medio ambiente. A cumplir el 1 y el 2, pero protegiendo el medio ambiente. A veces me da frío, a veces me da calor. Bueno, ¿por qué hablamos de que el problema del... Miren, aquí tenemos esta grafiquita que nos muestra la variación de la temperatura en 130 años, desde 1880 hasta 2010. Pero si nosotros agregáramos aquí los 10 años que me faltan, aquí hacia arriba, sería todavía más inclinado, seguiría para acá, iría a dar por acá la L de global, ¿sí? Cada año, en los últimos 10 años, ha sido más caliente que el anterior. Por lo tanto, los cambios, las variaciones en la temperatura siguen siendo positivos y hacia abajo. Vean ustedes como aquí, más o menos a partir de 1940 para acá, pues las variaciones eran a la baja. Eran más fríos, cada año era más frío que el anterior, o eran fríos, pero hacia abajo. Ahora andamos por arriba. Cada vez son variaciones positivas en cuestión de temperatura. Cada año somos más calientes. Y atrás de esto, ¿qué hay? Atrás de esto hay la emisión de gases de efecto invernadero que están propiciando el calentamiento. Atrás de esto hay la tala inmoderada de los bosques. Atrás de esto hay la contaminación de mar, tierra y aire, ¿sí? Tierra, mar, aire. Atrás de esto hay la extinción de especies, tanto animales como vegetales. Atrás de esto hay la emisión de residuos sólidos y
Ya dijimos gases de efecto invernadero. Y atrás de esto hay toda la conducta del ser humano de deterioro de los recursos naturales y el crecimiento desmedido de la población, ¿verdad? Los principales problemas ambientales que aquejan el mundo son los siguientes. Sobrepoblación, ¿verdad? La población es el problema más fuerte que tiene el medio ambiente. La población es la responsable, la población tan grande que tenemos, que ya le hemos comentado, es la responsable del consumo desmedido de los recursos naturales y de la generación de residuos sólidos y no sólidos. Por esa razón es el principal problema. Ahora, encontrar la tasa de crecimiento óptima, sostenible de la población no es fácil, es un problema en el que han estado trabajando mucho tiempo los estudiosos de la población y que no encuentran la solución porque cuando deciden que la población no crezca, pues resulta que se hace la población vieja y hace falta gente joven que trabaje y para que pueda generar recursos y los que se jubilan puedan seguir viviendo. Entonces no es sencillo, pero mientras tanto aquí tenemos un problema muy serio, muy serio. El segundo gran problema ambiental es el cambio climático. El clima está cambiando. El clima está cambiando, las temperaturas, ya vimos la gráfica, cada vez son más cálidas. Las estaciones de lluvia están variando, los fríos a veces llegan un poco antes o se van más lejos, o las temperaturas cálidas o las lluvias, o todo se está cambiando totalmente. Y uno de los aspectos que reflejan este cambio climático pues, es la concentración de CO2 en la atmósfera, que ha pasado en 100 años de 300 partes por millón a hoy en la actualidad casi 420, 430 partes por millón. Y se estima que en los siguientes 30 años lleguemos a 450 partes. Esto, si no fuera por el efecto que tiene el calentamiento global, ustedes dirían, qué maravilla, tenemos ahí fertilización carbónica para las plantas sin tener que comprar, sin tener que hacer estructuras especiales para inyectarles. El problema es el efecto no deseado que tiene el calentamiento y que ya lo estamos viviendo muy fuerte. El tercer gran problema ambiental es la pérdida de biodiversidad. Este habla por sí solo, desaparecen miles de especies vegetales y animales cada año. Este que tiene que ver con nuestras prácticas agrícolas, pues los ciclos del fósforo y el nitrógeno. 100 millones de toneladas de nitrógeno atmosférico cada año van a parar al fondo de los océanos, fíjense nada más. ¿Y qué ocurre cuando van a parar al fondo de los océanos? Bueno, pues va a tener otra consecuencia, que es la acidificación del océano, ¿verdad? La acidificación, el cambio, la existencia de muchos nutrimentos que hace que el plancton crezca más rápido. Y bueno, ahí tenemos algunos ejemplos como el sargazo que llega al Caribe, resultado de la fertilización al océano. Otro problema muy fuerte que está aquí, que no lo pueden ver, que es el número 5, es el agua, el problema del agua. Ya hemos comentado, bueno, en la agricultura gastamos la mayor cantidad del agua, pero cada vez estamos teniendo problemas de escasez de agua en todas las regiones intertropicales, en todas las zonas muy cercanas al, al Ecuador. Está subiendo el cambio de la temperatura, el calentamiento y dentro de poco vamos a tener problemas de desertificación o ya se están empezando a ver poco a poco, ¿no? Otro problema, la contaminación del suelo, agua y aire, que ya lo hemos comentado, que está imparable y que cada vez hay más problemas. La capa de ozono, que también está acabando, que es el octavo problema ambiental fuerte. El exceso de pesca, se estima que en los siguientes, de aquí al 2050, de seguir a este ritmo ya no vamos a tener peces en el mar. La deforestación como el problema número 10, que tiene problemas muy fuertes, implicaciones muy fuertes en el clima. Si quitamos la vegetación, no hay equilibrio térmico. Si quitamos la vegetación, la infiltración del agua hacia el subsuelo no existe. Si quitamos la vegetación, no hay infiltración, ya dijimos, tampoco se detiene el suelo. Las raíces tienen la función de detener el suelo y propiciar la infiltración de agua. Si no tenemos plantas y árboles ahí creciendo, viene una lluvia, en un cerro pelón y se lleva todo hacia abajo. Entonces, estos son los 10 problemas ambientales más fuertes. Por esa razón, la agricultura debe ser pensada ya de manera diferente, ¿verdad? ¿Y para dónde va el mundo? ¿Para dónde va la agricultura? ¿Cuáles son las tendencias de la agricultura? Bueno, veámoslas aquí. Lo primero que estamos buscando actualmente en todas las actividades económicas, no solamente en la agricultura, y esto lo digo porque si ustedes están pensando en hacer un proyecto para comercializar en los términos que hemos comentado que es comercializar, que es comercialización o marketing, que es concebir la idea desde que se gesta la idea hasta que el producto ya está en la mesa del consumidor o servicio, dependiendo de lo que vendamos, siempre tenemos que pensar en esto, ¿verdad? En ser competitivos. La actividad que vayamos a realizar tenemos que pensar en ser competitivos. Vender servicios, vender tomates, tamales, nopales, vender autos, vender, producir lo que sea. Hay que ser competitivos porque si no soy competitivo no vendo. Punto.
competitividad es sinónimo de cuota de mercado, si lo queremos ver de una manera muy simplista, ¿verdad? Si soy competitivo, tengo una cuota de mercado. Si no soy competitivo, no tengo ninguna cuota de mercado. Es decir, no vendo nada. Me regreso a mi casa con mis productos y no sé qué voy a hacer con ellos. ¿Cómo podemos lograr la competitividad? En el mundo existe esta tendencia fuerte por la búsqueda de competitividad en la agricultura. Existe esta tendencia fuerte por ser competitivos. Y bueno, hay dos formas de hacer lograrlo. Uno es diferenciando productos, es decir, hacer productos diferentes de la competencia. Si todos venden tomates, la pregunta es, ¿ya no puedo hacer tomates? Claro que puedo seguir haciendo tomates. O claro que puedo entrar al mercado de tomates con un producto diferenciado. Si todo el mundo tiene tomates que tienen 5 partes por millón de licopeno, yo puedo hacer un tomate que tenga 50 partes por millón de licopeno, probado, demostrado científicamente, y voy a vender más tomates, ¿verdad? Mis tomates se van a vender más si tienen más licopeno, porque el licopeno es muy preciado porque es anticancerígeno. Y la otra es bajar costos. Y así podemos hacer miles, perdón, regresándome otra vez. Y aquí podemos hacer miles de ejemplos de cómo diferenciar un producto. Haciendo que tengan mayor vea en aquel, haciendo que sean más dulces, haciendo que sean más ácidos, haciendo que sean más grandes, más chicos, que duren más tiempo almacenados, que los pueda guardar, que los pueda refrigerar, que los pueda transportar, que tengan más producción, cualquier cosa que haga diferente mis productos, pero para bien, obviamente, ¿no? Una diferenciación positiva que le dé cualidades deseables a los productos. Esto es diferenciar un producto. Y la otra es bajar costos. Si yo logro bajar los costos, también puedo competir a los costos. No es lo más recomendable, no es lo más recomendable competir con costos. Los consumidores son muy extraños. Si estoy en un lugar, en un tianguis, y veo dos tomates exactamente iguales y un tipo le baja el precio un peso, yo desconfío. Y el consumidor así piensa. Va a desconfiar y decir, ah, caray, como que eso no, como que no, algo ha de tener esos tomates, aunque sean exactamente iguales. Pero si yo veo que lo están dando baratos, no, mejor me voy con el otro. ¿Qué tal si este me está dando gato por liebre? ¿Qué tal si me está dando un producto contaminado? Algo estamos desconfiando. Por esa razón, hay que ser muy cautelosos cuando queremos competir bajando los precios de los productos. Bueno, porque lo relaciono con precios, porque si bajo costos, estaría yo pensando en que lo puedo dar más barato. Pero mejor bajemos costos y no demos más barato. Bajemos costos para que mi margen de maniobra de ganancias se incremente, ¿verdad? Ya una vez que soy dueño del mercado, ya, bueno, puedo poner una oferta, ¿no? O puedo poner alguna estrategia de dar más barato. Bien, entonces con esas estrategias podemos ser competitivos, que es una gran tendencia que hay en el mundo. La otra es la agricultura intensiva. Seguramente ustedes ya han leído sobre la agricultura 4.0 y todas las tecnologías intensivas que hay para hacer más, para producir más en menos espacios, para incrementar los rendimientos, para ser más eficiente en el uso de fertilizantes, para inducir características deseables de mis productos, que yo quiero que floren más temprano, que floren más tarde, que produzcan frutos más grandes, más chicos, con más licopeno, con menos licopeno. Bueno, todo eso lo voy a lograr con tecnología intensiva, ¿no? Con nutrición especial, con variedades, con genética, con manejo, pero siempre la agricultura intensiva está muy de moda. Hoy he encontrado productores técnicos que están produciendo 40 toneladas de maíz por hectárea. Un economista que es mi colega ahí en Tlaxcala produjo 23 y se le helaron los elotes al final. Y bueno, ya que un economista produzca 23 toneladas por hectárea, ya habla mucho de lo que está pasando en el mundo de la producción de cereales, en particular del maíz. O sea, yo creo que dentro de poco vamos a producir muchísimo maíz en México, ¿no? Muchísimo maíz en México. Pero esta es una gran tendencia, la agricultura intensiva es una gran tendencia que ha llegado para quedarse. Entonces, si ustedes quieren competir con la producción de frutas y verduras en el mundo, no olviden estas cosas. Competitividad, diferenciar productos y dos, utilizar todas las tecnologías que tenga a la mano. Ahora aquí hay que ser muy útil, tener presente siempre el principio de precaución, ¿verdad? Siempre, siempre el principio de precaución, ser cautelosos. ¿Voy a utilizar esta tecnología intensiva? Sí. ¿No tiene, qué implicaciones tiene? ¿Qué efectos secundarios puede tener? Muy cuidadosos ahí, porque si de repente puede llegar un producto químico que me resuelva el problema de la maleza o que me resuelva el problema de las plagas, pero si tiene un efecto secundario muy fuerte en los alimentos, a lo mejor hay que tener cuidado ahí, ¿verdad? Entonces sí, usar la tecnología intensiva, pero con precaución, para que no nos veamos a llevar alguna sorpresa. Y la tendencia que ya que les platicaba en el reto de la agricultura, ¿verdad?
agricultura amigable con el medio ambiente, sin duda. Buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, hasta donde podamos incorporar los conceptos de agricultura orgánica para hacer que esta agricultura sea amigable con el medio ambiente. Si yo puedo controlar una plaga con un depredador o con algún otro animalito o lo que sea, bueno, es mejor que asperge el ambiente con un insecticida que sea potencialmente muy dañino para otras especies. En general, una agricultura responsable y amigable con el medio ambiente en el uso de agua, insumos y en general prácticas agrícolas que no contribuyen más al deterioro ambiental, de eso es la nueva tendencia. Y en muchos países ya te van a empezar a exigir ese tipo de certificaciones, por eso es una gran tendencia. Si yo me monto en esto, bueno, sin duda voy a tener éxito, ¿verdad? Si me monto al buscar o aportar alguna solución técnica a este tipo de agricultura, pues me va a ir bien. Si yo resuelvo el problema de del bajo rendimiento económico, de la baja rentabilidad de la agricultura orgánica, pues sí, de la producción tan baja que existe, yo ya la hice, porque los productos orgánicos, 100% orgánicos, que son certificados, son caros. Son caros porque se produce poco y son altamente intensivos en mano de obra. Los hacen caros a veces. Pero si yo encuentro que esos productos puedan producir mucho igual que los otros, bueno, ya encontré una fuente muy buena de negocio ahí, ¿verdad? Bueno, esta es otra gran tendencia que no tiene mucho. Bueno, sí, esta es una gran tendencia en la agricultura, la concentración de la producción. La agricultura de contrato, las compañías llegan, rentan tierras, las concentran y producen ahí. Entonces, esta es una gran tendencia, buscando economías de escala, básicamente, ¿no? Buscando economías de escala, es decir, buscando el tamaño óptimo económico de la explotación, que generalmente no es 1 hectárea, ni 2 hectáreas, ni 3 hectáreas. Muy difícilmente vamos a encontrar, a menos que estemos hablando de producción bajo invernadero, pero producción a campo abierto, 1 hectárea jamás va a ser rentable. No es redituable sembrar 1 hectárea, casi de ningún, al menos que tengamos una hortaliza muy productiva y muy cara, ¿verdad? Pero esto de la concentración de la producción tiene que ver con la búsqueda de rentabilidad. Fortalecimiento de las cadenas productivas, una cadena productiva, por ejemplo, el sistema maíz, vamos a hablar del sistema maíz, el sistema tabaco, el sistema lo que sea, tiene un antes y un después, y eso forma una cadena. Tiene un antes de que empecemos a cultivar el tabaco, están los proveedores de insumos, ¿verdad? Están los proveedores de dinero, de créditos para poder comprar los insumos, y después están los consumidores o los industrializadores o los procesadores de mis productos. Eso es una cadena productiva. Yo tengo que pensar bien mi estrategia, mi esquema para que esta cadena productiva me genere utilidades, me genere beneficios. Si yo puedo establecer convenios con proveedores de insumos para que me den un precio especial de los insumos y me den los mejores insumos en el tiempo que yo los vaya ocupando, voy a tener ventajas. Si yo puedo hacer contratos con las cadenas distribuidoras de alimentos para no tener intermediarios, si yo puedo tener una industria como parte de la cadena productiva, también voy a tener muchas ganancias. Entonces, esto de hacer cadenas productivas es una tendencia, procurando que nuestros productores o procurando que los productores procurando que el productor directo se quede con un poquito más de beneficios, ¿no? Cuando lo hacemos de manera aislada, cuando solamente me dedico a producir y no planeo bien hacia atrás y hacia adelante, pues me va a salir más caro y voy a tener menos ganancias que si lo hago como está planteado en esta tendencia, ¿no? Este gran tema, la soberanía del consumidor, esto es muy importante y lo vamos a tener que estar pensando siempre en este curso de comercialización y marketing. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros vamos a producir algo que quiere el consumidor. Y en esta temporada se ha establecido, o casi hay consenso, en que, y por eso le llaman así esta tendencia, la soberanía del consumidor. El consumidor decide qué quiere, ¿verdad? En la evolución de la civilización hemos llegado a un punto en el que se busca satisfacer las demandas, los requerimientos que tienen los consumidores. ¿Y qué quieren los consumidores? Bueno, de eso vamos a platicar un poquito más adelante. ¿Qué es lo que quieren los consumidores? Bueno, los consumidores quieren alimentos con ciertas características. Los consumidores quieren alimentos con ciertas características y eso hay que darles a los consumidores. Los consumidores quieren marihuana, hay que darles marihuana, ¿verdad? Los consumidores quieren plantas medicinales, pues vamos a darles plantas medicinales. Entonces se debe poner atención y tenemos que estudiar qué están queriendo los consumidores. Ir a preguntarles qué quieren en todos los aspectos, en todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos y cosas que se producen en la agricultura. Algunas cuestiones importantes
puntos importantes de los requerimientos o de las exigencias de los consumidores en esta época es, por ejemplo, este aspecto. Están buscando nutracéuticos funcionales. Están buscando alimentos que, además de satisfacer la simple función de alimentarte, te, te den otro beneficio, te den otro beneficio. Por ejemplo, ya platicaba yo del tomate, bueno, es anticancerígeno. Ya platicaba yo de la zanahoria, pues que tiene un beneficio para la vista, para proteger la vista. Y así los ajos, ¿no? Los ajos son maravillosos para fortalecer el sistema inmunológico. No hay nada mejor que en fin, hoy se han puesto de moda productos cada vez más que se les explota mucho esta cuestión de sus características nutracéuticas. Esto es lo que están buscando los consumidores y hay que poner atención en ellos. Si yo logro diferenciar y hacer que mis chiles tengan mayor cantidad de vitamina C, ahorita se van a demandar. ¿Por qué? Porque la gente está buscando alimentos que le puedan proteger de posibles infecciones. Y la vitamina C es de lo mejor para eso. Los pimientos son los que más vitamina C tienen, incluso más que las naranjas. Bueno, por la presentación que tienen, ¿verdad? Y también buscan ciertas clases de presentaciones. Los consumidores también buscan ciertos servicios ambientales, como el ecoturismo, no sé, por ejemplo, a los que viven en las ciudades les encantaría que yo les ofreciera venta de zarzamoras o venta de fresas o venta de arándanos en el bosque, Tlaloc, y que mismos los cosechen, ¿no? Venga, vamos a vender tanto el kilo y los van a pagar muy bien seguramente. Puede entrar usted, cosecharlo y solamente al pagar, al salir, voy a pesarlo, a ver cuánto comió, a ver cuánto lleva en sus bolsillos, a ver cuánto lleva cosechado y pagará la diferencia, ¿verdad? A ver que ya buscaremos alguna estrategia para poder cobrarle el servicio de que le importa. O tal vez le puedo cobrar una cuota. Yo recuerdo que una vez fui a pescar y nos cobraron, nada más por entrar, nos cobraron una cierta cantidad. Pero además, por cada pez que sacaras, te lo pesaban y te lo cobraban muy bien, bastante bien, más caro que si compras el pescado en el mercado, ¿no? Esto es una venta de un servicio, ¿verdad? Yo les voy a vender el servicio de ecoturismo, les voy a dar un paseo por todas mis plantaciones de duraznos y les voy a permitir que corten los que ellos quieran, ¿verdad? Corten los que a ustedes les gusten, háganlo con esta técnica, aquí está un recipiente para que los guarde y al final salimos y los pesamos y los va a pagar usted, bien pagados, ¿verdad? Entonces, estas son las cosas que el consumidor está buscando. En todas estas direcciones que voy platicando se desarrollan líneas bastante grandes para atención a los mismos. El ecoturismo, los servicios de venta y de comercialización, los servicios de cosecha, que a ellos les encanta cosechar, les encanta corretear una gallina para quitarle los huevos, les encanta ir y cortar sus propios duraznos, sus propios elotes, y estarían dispuestos a pagar un poco más, un dinerito extra, por disfrutar de esto. ¿Qué es lo que está queriendo el consumidor ahora que está encerrado? Imagínense ahora que toda la gente está encerrada, si le ofrecemos esta posibilidad, llevarlo a pasear por el bosque y que coseche sus propias setas, sus propios hongos, sus propias zarzamoras, sus propios duraznos, lo que sea, bueno, esto va a ser maravilloso. Eso es lo que el consumidor, en eso tenemos que pensar. A lo mejor les parecen unas ideas muy extravagantes y muy raras y muy desorganizadas, incluso a algunos les parezca como una tontería, pero lo que quiero que entiendan es en la dirección en que quiero que se muevan. Los ejemplos pueden ser torpes y mal puestos si a ustedes les gusta, pero nos queremos mover en la dirección de esto. ¿Qué quiere el consumidor? ¿Qué es lo que el consumidor está deseando actualmente? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Cómo tenemos que atenderlo? ¿Verdad? Bueno, esta cuestión del libre comercio, pues ya ni se discute. O sea, seguimos estando en condiciones de libre comercio, seguimos comerciando, vamos a seguir. Cuando nosotros produzcamos algún producto de buena calidad, yo tengo que estar pensando en consumidores del mundo, no en los de México. No necesariamente siempre vamos a estar a expensas de lo que consuman los consumidores de México. Hay productos que los tendré que producir pensando en consumidores del mundo. Hace unos años estuve por allá por el sur de Nayarit, norte de Jalisco, o en la parte donde colinda Nayarit y Jalisco, y me encontré huertas que producían mucha albahaca, muchísima albahaca y otra planta, un arbolito que se llama yaca, y otros que no recuerdo, unas frutas raras, exóticas. Y yo les preguntaba, ¿y estos a dónde los mandan? No, pues los mandamos a Corea del Sur, decían. Corea del Sur, y ahí para allá, para Japón.
Japón, ellos estaban comercializando con ellos, o a Francia, en una parte también de estas plantas aromáticas que producimos, una parte se va a Francia. Entonces la gente está pensando y aprovechando este libre comercio, de tal manera que el libre flujo de mercancías por todo el mundo, que es una tendencia que también llegó para quedarse y que no se va a detener, aunque a la gente no le gusta, ¿verdad? Esto va a continuar como una gran tendencia. Esto, la logística de distribución. Les comentaba hace un momento que hay un desperdicio de 30% de alimentos en el mundo. Y eso se debe a problemas muy fuertes con la distribución y el manejo de los alimentos. Tenemos hoy las empresas grandes que se encargan de la distribución y de logística, están buscando hacer rutas, están viendo la forma en cómo poder hacer las distribuciones más eficientes del mundo utilizando técnicas de programación matemática y de las más modernas que se pueden imaginar, cómo hacer rutas, cómo hacer estrategias para distribuir los productos y estos tengan el menor daño posible, la menor pérdida posible y que lleguen de manera más rápida y más completa a los consumidores. De eso se trata entonces la logística y distribución. Ahora cada vez más se va poniendo de moda que el espacio o que el tramo que se recorre entre el productor y el consumidor sea más corto, ¿no? Los mercados más eficientes caminan precisamente en esta dirección, acortar esa distancia y ese tiempo entre productor directo y consumidor. Cuando eso se dé, bueno, ambos van a salir ganando. El consumidor podrá pagar un poquito menos y el productor recibirá un poquito más, ¿no? Que ahora recibe el 30-35% del valor que paga el consumidor por cada producto que vende, ¿no? Y bueno, esta onda de la globalización de la información, que es una tendencia también muy fuerte, muy fuerte, que va a seguir estando y que no se va a detener por nada del mundo. Y la información que se genera en un lugar, pues automáticamente la tenemos aquí y casi en todo, ¿no? Que si un voluntario de Francia le dio tos aún cuando se había vacunado, pues todo el mundo lo sabemos, ¿no? Y que si otro se sintió bien, ya lo sabemos. Y que uno se murió en Brasil porque se puso la vacuna de Cancino, no sé qué cosa, ya lo sabemos. Entonces, ese flujo tan acelerado de la información, compartir las preferencias, los gustos, la misma música, el mismo tipo de ropa, el mismo tipo de celular, las mismas redes de conversación, de chats, de todo eso, pues eso es globalización y eso va a llegar para quedarse, ¿no? Eso llegó para quedarse. Que tengamos en tiempo real conocimientos de cómo está el clima, cómo viene el clima, qué va a pasar mañana, cuál es el pronóstico, todo eso es globalización y alguna tiene sus ventajas. Casi todas tienen ventajas y las sabemos aprovechar. Bueno, ¿qué es lo que demanda el consumidor? Fíjense que por aquí tenía yo, déjenme ver dónde tengo una. Miren, bueno, antes de pasar, ¿qué es lo que quiere el consumidor? La FAO establece 15 tendencias que se deben tener en cuenta para fomentar el desarrollo sostenible, ¿no? Crecimiento demográfico, urbanización, envejecimiento. Dice, bueno, la población va a seguir creciendo, cada vez va a ser más urbana, fíjense bien, cada vez la población urbana va a ser mayor y cada vez va a ser más vieja. ¿Por qué? Porque la tecnología hace que ahora vivamos más años y cada vez va a ser más vieja la población. Ayer o antier leía yo que unos científicos europeos encontraron ya que si se alargan los telómeros en algunos componentes de las células, podemos evitar el envejecimiento de las células y por lo tanto la oxidación. Y esto es un gran paso que se da en la búsqueda de cada vez vivir más tiempo, ¿no? De vivir más viejos. Pero la gente que vive más tiempo tiene preferencias diferentes, tiene patrones diferentes de consumo, necesidades diferentes, quiere otras cosas y todo eso hay que ponerle atención. Un viejo cuida más su salud. Un viejo es más exigente en la limpieza, en la sanidad, en la inocuidad de los alimentos, en la trazabilidad de los alimentos. Pero también afortunadamente puede tener un poquito más de recursos porque ahorró, porque está ahorrando, porque está en una etapa más productiva de su vida, o porque tuvo una empresa, o porque simplemente ya no tiene hijos a que mantener y todo su dinero lo puede gastar en consumir cosas de buena calidad. Segunda gran tendencia, crecimiento económico mundial, inversiones y comercio y precio de alimentos. El crecimiento económico genera cambios en los patrones de consumo, incrementando la demanda de alimentos, entre otros, ¿no? Esta es una tendencia que se va a dar, no obstante el tropiezo que hemos tenido ahorita, ¿no? Pero esta es una tendencia. Esperamos que con el tiempo la gente tenga más recursos y esto se tiene que dar, tiene que darse, sin duda que se tiene que dar. Tenemos que luchar para que esto ocurra
Y cuando esto ocurra, la gente va a poder pagar más por alimentos, va a poder comprar más flores. Por ejemplo, ahorita la gente pobre no compra flores, pero la gente cuando tiene un pequeño remanente en sus recursos, compra flores, compra cosas que hagan bonita, que hagan ver bonita su casa, ¿verdad? Aumento de la competencia por los recursos naturales es otra gran tendencia, ¿verdad? La expansión de los terrenos agrícolas y el principal de la deforestación, esto tenemos que atenderlo. Tenemos que tener ya la expansión de los terrenos agrícolas. Si nos gusta o no nos gusta, tenemos que evolucionar hacia las fábricas de producción de alimentos para evitar que esto esté ocurriendo. Fábricas de producción de alimentos, ya sea en hidroponía, ya sea como nos las imaginemos, incluso agricultura celular, o sea, es decir, producir a partir de multiplicar células, tomates, zanahorias o lo que sea, ¿no? Pero para allá va a ir sin duda la agricultura. El cambio climático, que ya lo hemos comentado, ¿verdad? La productividad agrícola e innovación, según la FAO, para el 2050 la agricultura tendrá que producir un 50% más de alimentos, fíjense. Esta es una tendencia irreversible y tenemos que buscarla. ¿Cómo producir más? ¿Cómo producir más? ¿Cómo? Que esto sea imparable. Tenemos que producir más porque para el 2050 se va a demandar un 50% más de alimentos y eso solamente lo vamos a poder. Si ya dijimos que las tierras ya no pueden crecer más porque tenemos que cuidar los bosques y las comunidades, ecosistemas vegetales, entonces tenemos que hacerlo con incrementando los rendimientos por unidad de superficie, ¿verdad? Las plagas y enfermedades transfronterizas es otra gran tendencia, miren esto. Bueno, ya lo vimos con la enfermedad esta que nos está pegando duro a la sociedad en el mundo, ¿no? Igual en la agricultura. Se importan, se exportan las plagas. Con la globalización, las enfermedades van y vienen. Entonces, pues hay que estar preparados para esto. Que si hoy se presenta una enfermedad rara en Japón o en Israel, no tardará en llegar aquí con nosotros. No va a tardar que si las vacas se están volviendo locas por allá, bueno, hay que prepararnos. Que si los cerdos están teniendo alguna infección rara en no sé qué, hay que prepararnos porque van a venir. Con la importación de carnes, con el flujo de productos entre todo el mundo, también se van a ir los virus. Bueno, pues nosotros somos el mejor ejemplo de de esta tendencia 6 en el mundo, ¿no? Que hemos transportado el virus desde Europa. Bueno, ahora ya no dicen que se originó en China, creo que se originó en Europa o no sé dónde, pero cada vez se va encontrando rastros y encuentran que incluso ya tiene como 2 años que anda por aquí entre nosotros el bicho ese, ¿no? Tendencia 7, conflicto, crisis y desastres naturales. Esto también sigue fuerte, el número de conflictos incrementará, lo que genera un impacto en los recursos naturales, ya que un gran porcentaje de los conflictos suceden como consecuencia de la lucha por territorios. Se andan matando allá en el sur de Rusia y el norte de Turquía, se andan dando la torre por ahí, por unos terrenos, se andan peleando por unos terrenos, ¿no? O sea, y así podemos ver en todo el mundo, por el agua, nosotros tenemos un conflicto potencial con Estados Unidos por el agua, ¿verdad? Y bueno, los desastres naturales están a la orden del día, que genera más demanda de alimentos y más deterioro de los recursos naturales, ¿no? Es una gran tendencia para la que tenemos que preocuparnos, por eso hablamos de la agricultura amigable con el medio ambiente, porque esta tendencia presiona que ese reto, que ese desafío se le ponga atención. Y por otro lado, bueno, la pobreza y desigualdad que ya lo hemos visto, ¿verdad? Sigue avanzando. Va a seguir avanzando la pobreza y la desigualdad, ¿verdad? La nutrición y la salud, aunque el índice de malnutrición ha disminuido, aún hay millones de gente, ya lo dijimos también, cambios estructurales en el empleo, por el cambio de tendencia en el mundo laboral, la agricultura, el sector de servicios, se ha perdido importancia en los últimos 50 años, bueno, esto va a seguir siendo así, ¿no? Migración y feminización de la cultura, ¿verdad? Cambios en los sistemas alimentarios, la tendencia de crecimiento demográfico presenta un incremento de las necesidades de comunidades, lo que infiere un cambio en los sistemas alimentarios. En fin, pérdida y desperdicio de alimentos, de lo que hemos hablado yo, tenemos que poner atención en cómo evitar que estos se desperdicien. Tenemos que buscar la forma, si nosotros logramos aportar algo, ¿verdad? En esta dirección, vamos a tener un gran aporte para el desarrollo económico y de disponibilidad de alimentos en el mundo. 14. Tendencia 14, gobernanza para la seguridad alimentaria y la nutrición. El gobierno y la buena gobernanza desempeñan un papel importante en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles y en sí para establecer buenas prácticas en torno a la gestión de recursos naturales y frente al cambio de los patrones de consumo y producción. Gobernanza tiene que ver con la participación de diferentes actores en tomar las decisiones. Entonces sí, la gente tiene que decidir y tiene que tener decisión en todo esto que está aquí ocurriendo, ¿no?
Y financiación para el desarrollo, ¿verdad? Tiene que darse eso, si no se da, pues no sé qué irá a pasar. Y aquí tenemos estas, miren que también son muy buenas, nuevas tecnologías en el agro, tendencias mundiales. Esto es muy importante para ustedes, mucho, muy importante. Sensores y Big Data, ¿verdad? Sensores y Big Data. Eso es una gran tendencia hoy en la agricultura. ¿Qué es Big Data? Pues es volumen de millones de información, ¿verdad? Eso es un montón de información, manejar grandes volúmenes de información y ponerlas al servicio de la toma de decisiones, de clima, de suelos, de vientos, de plagas, de lo que ustedes quieran, de comercio, de producción. Big Data es millones, montones, grandes montones de información. El ejemplo más claro del Big Data, para que lo entiendan, es, por ejemplo, Facebook. Facebook tiene millones y millones de usuarios y todos esos millones de usuarios voluntariamente ponen su información ahí. Eso es Big Data, el manejo de Big Data. Y todos esos millones de usuarios de Facebook ponen sus preferencias, ponen que les gusta, no se las pasan poniendo me gusta, se la pasan poniendo me gusta. Si aparece por ahí un producto y ustedes pueden ponerle me gusta, me enoja, me disgusta. Entonces, eso es Big Data, el manejo de 100 millones, de miles de millones de información para hacer planes, para tomar decisiones. Y Facebook la tiene. ¿Eh? Todo el mundo nos le regalamos nuestra información. Hace algunos años fui a una conferencia de alguien sobre esto famoso Big Data y él decía, bueno, Facebook, con que tú le des 5 likes, ya con eso adivina muchas preferencias tuyas, adivina qué preferencias sexuales tienes, adivina qué preferencias políticas tienes, adivina muchas cosas, las relaciona y hace modelos, sistemas inteligentes de decisión. Entonces, Big Data es algo que llegó para quedarse, ya va a estar aquí, ¿verdad? Para ser aplicada en la robótica. La robótica es una gran tendencia también en la agricultura, es una tendencia tremenda. El uso de robots, drones, de todo este tipo de cosas que pueden utilizarse para cosechar, para sembrar, para deshiervar, para hacer muchas cosas. Los robots son más precisos y no se cansan, se pueden meter por todos lados y trabajan con luz y sin luz y bueno, son otra cosa. Yo sé que todo esto ustedes estarán pensando, híjole, la gente se queda sin trabajo. Sí, bueno, y algo, pues la sociedad tiene que buscar alternativas para esa gente que podría verse desplazada por la robótica. Tractores y máquinas autónomos, miren, esta es otra gran tendencia en el mundo, la autonomía de las máquinas. Tractores y máquinas autónomos, ¿verdad? Ojalá que tuviéramos ya en Chapingo unos tractores autónomos o que nuestros compañeros de maquinaria estén en esto, ¿no? Esta tecnología hace, bueno, que nosotros podamos tener simplemente ahí sentados arriba, abajo de un árbol y de seguir estar manejando nuestro tractor. O tenerlo, o programarlo para que se ponga a barruchar la parcela y cuando termine se apague, pum, ¿verdad? Con sensores de todo tipo, él lo puede hacer. Hoy, por ejemplo, nosotros vemos que ya existen los autos que se estacionan solos. Tesla ya ha lanzado al mercado autos autónomos que se mueven solitos. En algunos lugares, algunas fábricas de tractores y máquinas en general ya hacen máquinas autónomas, pero todavía no llegan, todavía no se generaliza el uso, pero ya es una tendencia muy fuerte, ¿no? La biotecnología y el Big Data biológico, miren, esto es maravilloso también. El Big Data biológico, conocer todo el microcosmo de los genes de las plantas para manipularlo y lograr tener productos diferentes. Esto les espanta, hay una corriente muy fuerte que les asusta mucho cuando hablamos de esto, ¿no? Y luego lo relacionan con Monsanto y luego lo relacionan con transgénicos y bueno, se ponen locos, ¿no? Se ponen locos. Pero esto es una tendencia que es imparable, que es ¿cómo les digo? La palabra es, no la podemos detener, es imparable. Esta tendencia nos va a dar muchos beneficios, muchísimos beneficios, desde plantas que pueden crecer más rápido, plantas que pueden crecer con un gen de nopal para que no requieren tanta agua, plantas que pueden prosperar en climas fríos cuando eran de plantas cálidos, en fin, muchas cosas. Todo lo que nosotros nos podamos imaginar va a ser posible con la biotecnología y con el manejo del microcosmos, pues de la genética, de los genes de las plantas. Ay, caray, este no lo veo. El fenómeno Uber ha llegado a la maquinaria agrícola, fíjense, por ejemplo, ¿no? En Europa han surgido numerosas plataformas que permiten a agricultores alquilar maquinaria a otros agricultores por horas. La economía de los Ubers en la maquinaria, eso está ocurriendo en Europa. Y bueno, yo creo que no va a tardar tanto tiempo aquí, porque a veces quien tenemos un poquito de terreno no nos conviene comprar una maquinaria, pero sí podemos rentarla, ¿verdad? Así como el sistema de Uber.
granjas verticales o smart cities del futuro, ¿no? Esta tecnología se basa en la idea de transformar espacios urbanos en grandes ciudades, en huertas de alta productividad. Estas granjas verticales hiperrobotizadas y ultra productivas funcionan desde el año 2016 en Europa, y comprobando todo esto es totalmente realizable, ¿no? Bueno, agricultura y ganadería celular, vean esto es interesante. Complementando la idea de las granjas verticales, surge la concepción del Smart City autosuficiente, donde las granjas verticales ponen los vegetales y los laboratorios de proteína animal. Es decir, ya no tenemos que tener creciendo el animal, sino que con unas células las puedo multiplicar y crear el corte más maravilloso del mundo, ¿no? O puedo generar las manzanas más bonitas del mundo simplemente con una célula. Esto, trabajarlas in vitro, es una tendencia y que a lo mejor va a tener su éxito porque hay una corriente muy grande que está en contra del sacrificio de animales, que está en contra del maltrato animal. Y bueno, va a surgir su contraparte. Ahora yo me pongo a que maltrates a las plantas o que las mates. Entonces, bueno, puede aparecerse esta idea maravillosa. Ok, no se preocupen, señores, aquí vamos a producir carne y frutas en una fábrica, sin necesidad de hacer crecer o de estar creando las plantas ahí con el problema que significa, ¿no? Y tecnología satélite, bueno, pues eso se va a mejorar. Tesla ya lanzó su satélite para poder dar servicios de comunicación más acelerados, bandas anchas más fuertes, y poco a poco esto se va a poner a la tecnología 5G por la que se andan peleando ahorita mucho Estados Unidos y China. China es líder ahorita en esa tecnología y eso va a hacer que las velocidades de banda, los anchos de banda se incrementen de manera muy sustancial y tengamos información en tiempo real casi de todo. Una foto, un acercamiento a mi cultivo desde donde yo ande de viaje, desde Inglaterra, desde Cancún, desde donde esté, para poder tomar decisiones. Y aunado a toda esta cuestión de la robótica y de la tecnología a distancia y del Internet de las cosas, bueno, va a ser maravilloso, ¿no? Esta cuestión de inputs y agricultura más natural está a la par de aquello que comentábamos, más que pareciera contradictorio, pero también hay otra tendencia que dice que cada vez hay que hacer agricultura más biológica con menos productos químicos que tengan consecuencias no deseables, ¿verdad? Control biológico, en fin, esas cosas. Esa es la agricultura más natural, lo más natural que se pueda, pero sin sacrificar rendimientos. Y el comercio electrónico, que esto también, pues ustedes saben que ahorita cómo se ha incrementado, ¿no? La inocuidad y la trazabilidad como una tendencia muy fuerte que ya es una necesidad urgente, y ojalá que ustedes lo estén haciendo, ¿verdad? Ojalá que ustedes lo estén haciendo porque esto ya es imparable. Bueno, y estas son 5 tendencias, 11 tendencias muy fuertes, muy actuales que están ocurriendo. Aquí al final dejé la fuente para si alguno de ustedes ya cuando les ponga por ahí la presentación quiere encontrarlo, quiere consultarlo, ¿verdad? Bien, me fui muy rápido. En la próxima clase vamos a ver este tema. Vamos a regresarnos a este tema que me salté. ¿Verdad? ¿Qué es lo que demanda el consumidor en alimentos? Porque esto depende mucho que nosotros diseñamos un producto muy claro, atendiendo las preferencias del consumidor. Aquí empieza la planeación, aquí empieza el proceso de comercialización, cuando yo me pongo a definir qué características quiero que tenga mi producto, ¿verdad? ¿Qué características quiero que tenga? ¿Cómo quiero que sea? ¿En qué estoy pensando? Ahí empieza la comercialización. Cuando hacemos el proceso de comercialización y empezamos con esto que les estoy comentando, entonces podemos tener alguna posibilidad de éxito. Obvio, no se garantiza que vamos a tener éxito, pero sí podemos tener más posibilidades de éxito, ¿eh? Podemos tener más posibilidades de éxito. Si nosotros lo empezamos a diseñar en los términos que vamos a platicarlo a partir de la próxima clase, que será de este viernes al otro, ¿verdad? Pero si pueden, no, sí, mejor de este viernes al otro nos vamos a volver a ver, ¿vale? Bueno. Descansen, que pasen buen fin de semana y buena semana. Adiós. Adiós, profe, gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias.